Mi nombre es Antonio Ortiz Fuster, de ahí viene el seudónimo de Ortifus, un jueguecito tonto. Yo utilizo la sugerencia, no la evidencia, no soy directamente tal, utilizo el doble sentido, la segunda lectura, utilizo juegos de forma palabra. En el año 80, finales del 80, final de diciembre del 80, aparece el Diario de Valencia. El Diario de Valencia era un diario, el primer diario, o sea, aquí estaba entonces Levante, que era prensa del movimiento, y estaba también Provincias, que era derecha, o sea, toda derecha. Había una serie de gente, se reunió un grupo de 1000 y pico accionistas que montaron un diario, digamos, de corte progresista en aquella época. Estamos en el 80, hacía 5 años que Franco había desaparecido y tal. Y todavía había gente con ganas de cambio. Cuando me entero que ese periódico está en marcha, yo me presento, como tantos, había un montón de dibujos que se habían presentado allí, y me presento ante un jefe de redacción que era el que recogía los dibujos. Entonces este hombre, yo le enseñé el dibujo y me dijo así, o sea, esta cabeza no le puede gustar a nadie. Me lo soltó así de claro. Y sin embargo, pero me dijo, hazme un dibujo de tema local, ¿no? Pero, o sea, eran los números cero, el periódico no había salido aún. O sea, yo me voy a casa, al día siguiente llevo el dibujo. Lo ve y dice, hazme uno de internacional. Yo me fui a casa, hice el dibujo, así 2 o 3 días creí que me estaba tomando el pelo ya, porque ya me había dicho que aquella cabeza no le podía gustar a nadie. Y un día, pues, en un cuartito que había ahí solo, con un grupo de folios como estos, me dice, ahí ya me un dibujo sobre no sé, no me acuerdo qué, sobre un dibujo. Aquello era la prueba ya de examen total, porque allí no había ni libros, ni había nada donde cogerse, el papel blanco y tal. Y hago el dibujo. Y cuál sería mi sorpresa, que al cabo de 2 o 3 días me llaman y me dicen que me habían elegido y que empezaba ya con el número 0 del Diario de Valencia, ¿no? Porque llevo en prensa desde el 80, son muchos años. Cuando a los 5 o 6 años me hicieron unas ofertas de Diario 16 de Madrid y tenía que irme a Madrid y tal. Y preferí ser eso que se dice cabeza de ratón antes que cola de león. No quise ir allí a pelearme con los demás. Aquí me encontraba a gusto. Yo disfruto más con la música que con el dibujo. El dibujo me da reconocimiento, me ha dado una forma de vivir bastante estable, bastante una seguridad, porque soy de los pocos humoristas gráficos, podemos decir, que estamos en nómina desde el año 82-83, es algo dificilísimo, ¿no? Me ha dado reconocimiento personal, pero la música te produce una sensación que eso es indescriptible para el que no toca el instrumento. Cuando me lo comunican no llego a entender la responsabilidad tan fuerte que supone, porque claro, pensé a mí que me lo comentan en Patrais en ese momento y tal, y la Federación de Vecinos, digo, que son todos los vecinos de Valencia, es que es uno de los mejores reconocimientos que puedo tener yo, porque estoy directamente tan vinculado todos los días a Valencia, incluso no solamente, o sea, vinculado hasta el punto que muchas veces soy voz o represento o ayudo desde mi plataforma a que al vecino sea escuchado. Lo mío es más un género literario, es más, digamos, soy más un columnista de opinión que un dibujante. El dibujo es la firma de mi trabajo, me sirve como gráficamente a decir eso lo he dicho yo, pero en realidad pertenecemos y estamos en las páginas de opinión, o sea que somos columnistas.